Hoy nos adentramos en una de las figuras quizá más icónicas y desde luego más paradójicas del siglo XX, Ernesto Che Guevara. Su rostro es, bueno, creo que todos lo sabemos, una de las imágenes más reproducidas de la historia. Un símbolo que te encuentras en todas partes, desde murales en La Habana hasta camisetas de diseño en cualquier capital europea. Y es que ahí, precisamente ahí, reside el núcleo de nuestra conversación de hoy. Queremos analizar esa distancia, a veces abismal, que separa al hombre del mito. La pregunta que planteamos es bastante directa. ¿Ese ícono global es un reflejo fiel de un idealista que lo sacrificó absolutamente todo por la causa revolucionaria? ¿O estamos más bien ante una leyenda cuidadosamente fabricada? Un producto que oculta una verdad histórica, mucho más compleja y, por qué no decirlo, también más oscura. Desde mi perspectiva, y es lo que defenderé hoy, la fuerza del Che como símbolo emana de una realidad, de una realidad tangible, la de un revolucionario auténtico cuyo compromiso y cuyo sacrificio personal inspiraron y siguen inspirando a millones de personas. Y yo, por mi parte, sostendré que ese ícono es, en gran medida, un producto manufacturado post-mortem. Una imagen que ha sido convenientemente depurada, casi santificada, eliminando los aspectos más problemáticos de su biografía para servir sobre todo a fines propagandísticos. Pues si te parece, empiezo por la base de mi argumento. Para mí, el Che fue un revolucionario genuino, y su fama, insisto, no es una invención posterior a su muerte. Su propia transformación vital ya es en sí misma notable. Estamos hablando de un joven argentino, de una familia acomodada, con estudios universitarios de medicina, que tras sus famosos viajes en motocicleta por América Latina, toma una decisión radical. Decide abandonar una vida de privilegios para dedicarse por completo a la lucha armada. Y lo hace movido por la injusticia social que ve con sus propios ojos. Esto no es teoría, no es un panfleto, es una trayectoria vital. Ajá. Y esa trayectoria lo lleva a un papel, yo diría, absolutamente central en la Revolución Cubana. Su participación en la guerrilla de Sierra Maestra, junto a los barbudos de Fidel Castro, no fue testimonial, fue decisiva para el triunfo de 1959. Permíteme un apunte ahí. ¿Fue realmente tan central en el plano estratégico global o es esa una de las primeras capas que el mito añade a la historia? Su papel como comandante guerrillero es innegable, claro, pero su relevancia posterior en la estructura de poder real de Cuba es mucho más discutible. Entiendo tu punto, pero déjame desarrollar mi idea inicial sobre su fama. Su notoriedad era un hecho palpable mucho antes de su muerte en Bolivia. En 1960, es decir, 7 años antes de su ejecución, la revista Time le dedica una portada, y no lo presenta como un simple guerrillero, que va, lo identifican, y voy a citar textualmente, como la cabeza de playa del comunismo en Occidente. Lo estaban poniendo al mismo nivel que Mao o que Khrushchev. Pero, y esto es clave, con una diferencia fundamental. Él representaba un nuevo comunismo. Era joven, era enérgico, con rasgos occidentales. La propia revista, con cierto recelo, admitía que era uno de los nuestros, en contraste con esas figuras anquilosadas, grises y lejanas del Kremlin. Y su idealismo, además, lo demostró con hechos, no solo con palabras. Arriesgó su vida en Cuba, de acuerdo, pero es que después, cuando ya tenía un puesto de poder, lo abandona todo para ir a luchar al Congo y finalmente a Bolivia, donde su ejecución lo convierte, quieras o no, en un mártir para la causa revolucionaria. Veo que pones mucho el foco en su fama en vida, en esa portada de Time, y es un dato relevante, claro. Pero yo lo enfoco de una manera radicalmente distinta. Sostengo que la figura universal que conocemos hoy, el icono pop, la cara de la camiseta, es un mito construido, un pastiche ideológico, como lo han llamado algunos historiadores, que al final acaba convertido en un simple artículo de consumo. Y esa construcción, y aquí está la clave para mí, se acelera y se consolida precisamente tras su muerte. El mito no nace de su vida, sino de su ejecución. A ver, pensemos en el contexto. Para 1967, el régimen castrista necesitaba, y lo necesitaba con urgencia, sangre martirial fresca. La fascinación inicial por la Revolución cubana se estaba agotando. Empezaban a verse las grietas del sistema y necesitaban un héroe trágico para renovar el relato, para volver a inspirar.
Y volviendo a lo que decías de su papel, históricamente su rol en la Cuba postrevolucionaria fue en realidad bastante secundario. Fidel Castro, que era un estratega político muy astuto, le encomendó tareas, digamos, poco glamurosas. Primero, la más oscura de todas, la purga de opositores en la fortaleza de la Cabaña, una tarea que, según todos los testimonios, él ejecutó con gran celo. Y después, cuando ese trabajo sucio estuvo hecho, lo fue relegando a cargos de segunda fila. Lo nombró gobernador del Banco Nacional, luego ministro de Industrias, puestos burocráticos de los que él mismo, por su carácter, se cansó muy pronto y en los que, por cierto, fracasó estrepitosamente. Entonces, para construir la leyenda, había que, literalmente, hacer algunos recortes en su biografía. Había que eliminar su infancia burguesa, había que ocultar su rol de ejecutor implacable y, por supuesto, había que pasar de puntillas por sus fracasos como gestor. El Che de las camisetas es un producto diseñado a medida para la izquierda occidental, desfigurado para que fuera consumible y, sobre todo, inofensivo. De la construcción post-mortem, de verdad. Pero sigo pensando que ignora la evidencia previa. La portada de Time no es un detalle menor. No le están presentando como una figura local cubana, sino como un actor geopolítico de primer orden. Su atractivo mediático era genuino y orgánico. Era fotogénico, era culto, era occidental, era joven. Era en esencia el relevo generacional y estético perfecto para una gerontocracia soviética que, seamos sinceros, no inspiraba a ningún joven en Occidente. Su notoriedad era real, no fue un invento de la propaganda cubana tras su muerte. Fue algo que creció con él. De acuerdo, acepto que era notorio, pero es que hay un abismo enorme entre ser una figura conocida y controvertida y convertirse en el mito cuasi religioso que es hoy. Sí, era una especie de celebridad revolucionaria, si quieres, pero el ícono global, el de la famosa foto de Korda que todos tenemos en mente, ese se fabrica deliberada y estratégicamente a partir de 1967, y no solo por el castrismo, ojo, pensemos en el contexto global. En 1968 estallan las revueltas estudiantiles en París, en Berkeley, en Praga. Moscú, la vieja guardia comunista, ve a esos jóvenes y se da cuenta de que no puede ofrecerles los viejos dogmas estalinistas. Necesitaba, por así decirlo, alpiste de mejor calidad. Alpiste de mejor calidad. Sí. Figuras como Lenin o la Pasionaria ya no servían. Eran vistos como burócratas de una dictadura corrupta y anquilosada. El Che, en cambio, era perfecto. Era joven, era intransigente y, lo más importante de todo, estaba convenientemente muerto. No podía cometer más errores, no podía desdecirse, no podía traicionar su propia leyenda. Encajaba como un guante en el zeitgeist, en el espíritu de la época, y fue deliberadamente modelado para ese propósito. Su muerte fue el inicio de su verdadera carrera icónica. Pero es que, al calificar su salida de los cargos burocráticos como un simple aburrimiento o la consecuencia de un fracaso, creo que se está minimizando la esencia de su carácter, de su coherencia. No es precisamente esa decisión de abandonar el poder, los despachos, los coches oficiales, para volver a la selva, a la lucha armada en África y luego en Bolivia, la prueba definitiva de su compromiso. Eso no es fracasar, es demostrar una coherencia radical, casi fanática si quieres. Él no estaba interesado en el poder por el poder. Su compromiso era con la revolución activa, con la praxis. Y ese es el acto de renuncia, de sacrificio final, lo que define su legado y lo que realmente inspira, mucho más que los detalles de su gestión como ministro de Industrias. Pero es que esa renuncia es precisamente uno de los elementos que la leyenda dulcifica hasta convertirlo en un acto puramente romántico. Y no lo fue. No fue una decisión puramente idealista, sino también la consecuencia directa de sus fracasos y de sus crecientes tensiones con el propio Fidel Castro. Hablemos en detalle de esos recortes biográficos que se mencionan en las fuentes. Su, y cito, vergonzoso papel en la Cabaña, supervisando purgas de ejecuciones sumarias con un celo documentado por muchísimos testimonios, es un hecho histórico que se suele barrer debajo de la alfombra del mito. No hablamos de un par de casos, hablamos de cientos de ejecuciones sin garantías procesales.
Bueno, ahí habría que analizar el contexto de una posguerra civil, ¿eh? Se juzgaba a torturadores y asesinos del régimen de Batista. No es tan sencillo como decir ejecuciones sumarias. Se les juzgaba en tribunales revolucionarios que duraban minutos y donde el propio Che actuaba como fiscal supremo. Las garantías eran nulas, pero sigamos. Sus desastrosos resultados como ministro de Industrias, que contribuyeron a la ruina económica de Cuba con planes de industrialización forzosa que no tenían ningún sentido, eso también se olvida. La leyenda lo presenta como un beato sin tacha, una imagen purificada, pero la realidad documentada es la de un ejecutor implacable y un burócrata completamente fallido. No fue una simple simplificación de su figura, como ocurre con muchos personajes históricos. Fue una amputación deliberada de las partes más oscuras y más incómodas de su historia para poder vender el producto final. Insisto en que sigues subestimando su rol. No fue un actor secundario. En Sierra Maestra fue un comandante clave. La batalla de Santa Clara, que él lideró, fue el golpe definitivo a la dictadura de Batista. Y tras la revolución, su influencia no se puede medir solo por los cargos burocráticos que ocupó, sino por su impacto ideológico. Sus escritos como La guerra de guerrillas o El socialismo y el hombre en Cuba se convirtieron en manuales, en libros de cabecera para movimientos de liberación en todo el tercer mundo. Su poder no era burocrático, era inspiracional. Su ejemplo y sus textos impulsaron a miles de personas a tomar las armas en Asia, en África y por supuesto en América Latina. Esa influencia global es innegable y no se puede explicar solo por la propaganda cubana. Pero es que las fuentes son muy claras al respecto. En la Cuba postrevolucionaria jugó un papel secundario. Los cargos que le dieron eran en la práctica de segunda fila. Castro, que como he dicho era políticamente muy hábil, lo utilizó más como un embajador itinerante, como la cara amable, culta e internacional de la revolución, que como un verdadero líder con poder de decisión en la isla. Y esto, fíjate, tuvo una doble ventaja para la construcción posterior del mito. Por un lado, lo mantenía en el escenario internacional, viajando por el mundo, dando discursos en la ONU, con lo cual su fama crecía. Pero por otro lado, y esto es crucial, permitía que no se le pudiera cargar con las culpas de todo lo que estaba saliendo mal en Cuba. Al no estar al frente de la gestión diaria del país, de la represión, de las cartillas de racionamiento, se le pudo vender como un idealista puro, inmaculado. Manchó las manos con los fracasos económicos y la deriva totalitaria del régimen. Estaba convenientemente lejos. Menciona su intransigencia como algo negativo, pero yo la veo precisamente como una de sus mayores virtudes. Era una intransigencia contra la injusticia, contra la dictadura sanguinaria de Batista, contra el imperialismo estadounidense que la sostenía. No era una intransigencia contra el pueblo. Su famosa disposición a vivir rápido y morir joven, su lema de patria o muerte, es la máxima prueba de su coherencia. Pudo haberse quedado en Cuba como un ministro privilegiado por el resto de su vida, pero no lo hizo. No traicionó sus principios a cambio de un puesto cómodo o de seguridad personal. Sacrificó todo por sus ideales. Y eso es, por definición, lo que lo convierte en un mártir. Su carácter no era peligroso por sí mismo, era radicalmente fiel a sus convicciones, y eso es lo que asustaba. Es que para mí no se pueden separar las dos cosas. Esa misma intransigencia que tú presentas como una virtud admirable es la que lo llevó a ejecutar las purgas en la cabaña con ese celo implacable del que hablábamos. No se puede elegir la parte bonita de la intransigencia, la que lucha contra el imperio, y descartar la fea, la que firma sentencias de muerte sin pestañear. La leyenda hace precisamente eso. Le fabrica una biografía a medida para cada tipo de consumidor. Para unos es un demócrata convencido, para otros es un libertario, para algunos he llegado a leer que era casi un pacifista o un ícono LGTB. Esto es una contradicción flagrante con su historial. Era un hombre que creía firmemente en la violencia como herramienta revolucionaria y que la aplicó sin dudarlo. La intransigencia que se alaba es la misma, exactamente la misma, que lo convirtió en un ejecutor. La leyenda simplemente elige qué cara de la moneda te quiere mostrar. Hable que ha habido una comercialización masiva, a veces hasta el punto del absurdo, eso no anula el poder intrínseco de la imagen. La figura del Che sigue encarnando, para bien o para mal, un anhelo universal de justicia, un grito contra la opresión.
Si después de más de 50 años su rostro sigue siendo un estandarte en protestas desde Hong Kong hasta Santiago de Chile, no es por una simple casualidad o por una campaña de marketing. Es porque representa algo mucho más profundo que una simple mercancía. Su perdurabilidad, a pesar de todo, demuestra que su poder para simbolizar la lucha contra el sistema sigue intacto, más allá de la biografía detallada y de las contradicciones del hombre. Pues yo creo justo lo contrario. Para mí, el resultado final de todo este proceso es la prueba definitiva de mi argumento. Se ha convertido en un producto prefabricado que sirve para todo y para todos. La transformación del Che histórico, el marxista-leninista convencido, en un ícono de la cultura pop, lo ha vaciado por completo de su contenido ideológico real. Se ha convertido en un fetiche inofensivo, en rebeldía de póster. Permite a la gente sentirse contestataria, rebelde, sin asumir ninguna de las duras y violentas implicaciones de su verdadera ideología. La mercancía no es una consecuencia inevitable de su fama, es el triunfo final de la leyenda sobre la historia. Oculta su verdadera y violenta naturaleza detrás de una cara bonita, en una camiseta, que irónicamente se produce en fábricas capitalistas. Es la neutralización perfecta del revolucionario. Para resumir mi posición, entonces, yo diría que, más allá de las simplificaciones, que son inevitables cuando una figura histórica se convierte en un ícono de esta magnitud, Ernesto Guevara fue un revolucionario genuino, un hombre que, partiendo de una posición de privilegio, lo sacrificó absolutamente todo por sus ideales. Su figura, a día de hoy, con sus luces y sus sombras, continúa siendo un potente catalizador de la lucha por la justicia social, y esa fuerza emana, en mi opinión, de una historia real de compromiso y sacrificio hasta las últimas consecuencias. Y yo, para concluir, reafirmaría mi postura. El ícono del Che es una leyenda construida que ha devorado por completo a la persona histórica. Es un producto cuidadosamente diseñado para ocultar un pasado de violencia, de celo ejecutor y de fracasos burocráticos, y ha servido, y sirve, a fines propagandísticos que tienen muy poco que ver con la compleja y, en muchos aspectos, oscura realidad del hombre que fue. Creo que, al final, ambos estamos de acuerdo en que la tensión, esa tensión permanente entre el hombre de carne y hueso, con todas sus virtudes y sus defectos, y el mito pulido y fabricado, es el núcleo para poder empezar a comprender el fenómeno del Che Guevara. Nuestro análisis de hoy no pretendía ni mucho menos resolver si el idealismo de la figura justifica la creación de la leyenda. O si la manipulación de esa leyenda invalida por completo cualquier ideal que pudiera haber existido en el hombre, claro. El análisis crítico de este material nos obliga a mirar más allá de la imagen icónica, a rascar en la superficie de la camiseta para intentar encontrar a la persona. Dejamos que sea el oyente quien, con estos elementos sobre la mesa, sopese esa compleja y sin duda fascinante balanza.